Una viuda pobre ayuda a un niño con dificultades económicas con sus cuotas escolares. 5 años después, regresa para salvarla. En el corazón de una bulliciosa ciudad nigeriana, vivía una viuda pobre llamada Ngozi Okafor. Era conocida por su buen corazón. A pesar de lo poco que tenía cada día, montó un pequeño puesto junto a la carretera vendiendo tomates y pimientos. Su vida no era fácil, pero siempre encontraba la manera de llegar a fin de mes. Su hija, Omara, era su mayor fuente de alegría, y cada centavo que Ngozi ganaba lo destinaba a mantenerla. Una tarde, bajo el sol abrasador, Matthew, un niño de unos 12 años, pasaba frente a un puesto con el rostro cubierto de lágrimas. Miraba a su alrededor con ansiedad, con los ojos hinchados por el llanto. La gente pasaba corriendo junto a él, demasiado ocupada para darse cuenta, pero Ngozi, con su mirada penetrante, vio la tristeza en su rostro. Se levantó de su puesto y lo llamó. «Hijo mío, ¿por qué lloras?», preguntó con voz preocupada. «Dot». Matthew sollozó y se secó los ojos. «Perdí mis cuotas escolares. Mamá, no sé qué hacer. Mi padre y mi madrastra se enojarán. Se suponía que debía pagar mis exámenes hoy, y ahora no tengo nada y se me parte el corazón». Era viuda y luchaba por alimentar a su familia. Pero el dolor de este niño la conmovió profundamente. Sin pensarlo, se arrodilló junto a él y le puso la mano en el hombro. «Hijo mío, no llores», dijo en voz baja. «Dime qué pasó». Matthew le explicó cómo su padre había perdido su trabajo hacía meses, dejando a su madrastra a cargo de ellos. Ella le había dado dinero para la matrícula escolar, pero le advirtió que no regresara a casa sin el recibo. Él había guardado el dinero cuidadosamente en su bolsillo, pero en algún momento del viaje se le había caído y no se había dado cuenta. Y escuchó atentamente, con el corazón encogido con cada palabra. No tenía mucho, pero podía ver el miedo y la desesperación en sus ojos. Sabía lo que tenía que hacer. «¿Cuánto necesitas?», preguntó Ngozi con voz suave pero firme. 5.000 nairas, respondió Matthew con voz temblorosa. Ngozi se levantó y caminó hacia una pequeña caja de hojalata debajo de su puesto. Contenía lo último del dinero que había ganado ese día, lo poco que había ahorrado. Y Amara tomó el dinero y lo puso suavemente en las manos de Matthew. «Toma esto, hijo mío», dijo con voz firme pero llena de calidez. «Ve a pagar tus cuotas escolares. Es mi último pago, pero será suficiente. Prométeme que te concentrarás en tus estudios. No dejes que este contratiempo te detenga». Los ojos de Matthew se abrieron de par en par con incredulidad. «¿Estás segura, mamá?», preguntó, con lágrimas que amenazaban con volver a derramarse. Y sonrió suavemente. «Sí, hijo mío, debes triunfar. Algún día harás grandes cosas, y sé que no olvidarás este momento. Te lo prometo, mamá». «Te haré sentir orgulloso», dijo Matthew, apretando el dinero con fuerza. Ngozi le puso una mano suave en la cabeza y susurró una oración por él. «Dios te bendiga, hijo mío». Con una sonrisa de agradecimiento, Matthew corrió a la escuela, agarrando el dinero como si fuera su posesión más preciada. Más tarde esa noche, después de que Matthew regresara a casa con el recibo, se sentó con su padre, Ngozi Okafor, un hombre que había caído en la desesperación tras perder su trabajo. La tensión era densa, pero el padre de Matthew sintió un atisbo de alivio al ver el recibo en las manos de su hijo. «¿Pagaste la matrícula escolar?», preguntó Chihio con voz cansada pero esperanzada. Entre comillas. «Sí, papá», respondió Matthew, mostrando el recibo. El rostro de Chihio se suavizó, pero luego la voz de Matthew bajó. «Pero papá, necesito decirte algo». Chihio frunció el ceño. «¿Qué pasa, hijo?». La voz de Matthew tembló al hablar. «Perdí el dinero hoy camino a la escuela. Lo busqué por todas partes. Lloré, pero no pude encontrarlo». La habitación se quedó en silencio. Chihio, con el rostro endurecido por la ira, alzó la voz.
¿Cómo pudiste ser tan descuidado? Matthew, ¿sabes lo que significa este dinero? Tu madrastra nos castigará de nuevo. Me culpará de todo. A Matthew se le encogió el corazón. Lo siento, papá. No fue mi intención. Tenía mucho miedo. Pero justo entonces, continuó Matthew, alguien me ayudó. Papá, una mujer al borde del camino. Me vio llorar y me dio el dinero. Dijo que era su último, pero no le importó ayudarme. Chokei miró fijamente a su hijo, con la ira menguando. Una mujer te ayudó. Así, Matthew asintió, con los ojos llenos de gratitud. Sí. Me dijo que nunca olvidara su nombre. Dijo que se llamaba Enosi. Me dijo que fuera serio en la escuela y que nunca siguiera a malos amigos. Por un momento, Chiji se quedó en silencio, atónito. Entonces, una oleada de emoción lo invadió. Nunca imaginó que una desconocida mostraría tanta bondad a su hijo. Dios bendiga a esa mujer, susurró casi para sí mismo. Debemos ir a darle las gracias, ya que Matthew y su padre hicieron planes para visitar a Ngozi. El destino ya le había asestado otro golpe. A la mañana siguiente, mientras estaba sentada en su puesto, una fuerte conmoción llenó el aire. Camiones retumbaban por la calle y hombres uniformados gritaban. Uno de ellos sostenía un megáfono y anunció que todos los puestos callejeros debían ser desmantelados. El gobierno decidió que el terreno ya no estaba disponible para los vendedores. Antes de que pudiera recoger sus cosas, los hombres comenzaron a derribar su puesto. Destrozaron sus cestas y tiraron sus productos a un lado. Intentó suplicarles, pero fue inútil. Sus tomates estaban esparcidos por el suelo y su puesto estaba completamente destruido. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras permanecía allí de pie, impotente. ¿A dónde iré ahora?, gritó. Recogió los pocos tomates que quedaban en una pequeña cesta y caminó a casa, con el corazón apesadumbrado por la preocupación. Cuando llegó, descubrió que el propietario había tirado sus pertenencias y las de Ame a la calle. Se había negado a escuchar su petición de más tiempo. Señora, le advertí, dijo, con voz áspera. No ha pagado el alquiler en un año. Usted y su hija deben irse. Igoi dejó caer su cesta, corriendo hacia Amara. ¿Estás bien, hija mía? Amara asintió, con la cara roja de llorar. Mamá, tiraron todo. Les rogué que esperaran, pero no me hicieron caso. Y a Go se le rompió el corazón al abrazar a su hija. Lo siento, hija mía. Lo intenté esa noche, mientras estaban sentados afuera con frío y hambre. Y recé en silencio. Ella pidió un milagro, sin saber cómo seguir adelante. Unos días después, un milagro llegó en forma de llamada telefónica. El padre de Matthew, Chiji, había ganado una suma considerable en la lotería, una cantidad que le cambió la vida. Inmediatamente usó el dinero para pagar todas sus deudas y encontrar una nueva casa para su familia. Pasaron los años y la vida cambió drásticamente para Matthew y su familia. Tras la repentina suerte de su padre, Matthew completó su educación y finalmente se convirtió en un exitoso empresario. Nunca olvidó a la mujer que le había dado todo ese día. Todos los años buscaba a Ngozi Okafor, pero no la encontraba por ningún lado. Un día, por capricho del destino, se cruzó con ella de nuevo. En un giro del destino, la misma mujer que una vez lo ayudó a él y a la hija de la que se había enamorado resultó ser la misma. La hija de Agatha y Go se había convertido en el deseo de Matthew. El chico que una vez lloró por sus cuotas escolares ahora estaba ante la mujer que había cambiado su vida para siempre. La gratitud de Matthew no tenía límites. No solo había encontrado el amor en Agatha, sino que había encontrado a la mujer que una vez lo salvó. Ngozi, la viuda bondadosa que le había dado su último dinero. Matthew, ahora un exitoso hombre de negocios, honró la bondad de Enji. Le compró una hermosa casa, la compensó por todos sus sacrificios y juró cuidar de ella y de Agatha por el resto de su vida. Se casó con Agatha en una gran ceremonia y Ngozi,
Con lágrimas de alegría en los ojos, observó cómo su hija y Matthew comenzaban su nueva vida juntos. Dios, en verdad, obra de maneras misteriosas.